Viaje en tren y recorrido por Tucumán, 2015, la historia detrás de las fotos. Viajamos desde San Nicolás a Rosario, donde debíamos tomar el tren que nos llevaría a San Miguel de Tucumán. Llegamos con el tiempo justo, minutos antes de que llegara el tren a la estación. A diferencia de nuestro viaje anterior, esta vez el tren no solo no se demoró, sino que terminó saliendo 10 minutos antes. Hasta ese momento nuestra preocupación se había centrado en el hecho de que teníamos que despachar no solo las bicis en el tren, sino también las alforjas. Para dar una dimensión de lo que me refiero, enumero los bolsos que llevamos. 2 pares de alforjas traseras, 2 pares de alforjas delanteras, 2 bolsos estanco grandes, 2 colchonetas autoinflables, 2 aislantes térmicos y obviamente 2 bicicletas embaladas. La estación nos vio corriendo de un lado a otro con las bicis, ya que el vagón que me dijeron que era el que tenía que despachar no era para aquellos que bajaban en Tucumán, sino en la banda. El vagón que sí nos correspondía estaba al otro extremo del tren. Afortunadamente dejaron pasar a mi cuñado para que me ayude con eso, porque si no hubiese sido imposible. Así, el 11 de diciembre de 2015 a las 16:20 dejábamos la estación Rosario Norte en una formación nueva, muy diferente a la anterior, donde la clase turista, casi la única que se podía conseguir desde Rosario, era un vagón viejo e incómodo, donde en lugar de aire acondicionado había un mini ventilador de techo que giraba a la velocidad que se ve en las películas cuando hacen una toma de oficina. Esta nueva formación, en cambio, contaba con aire acondicionado y butacas similares a la de los colectivos de larga distancia. El viaje demoró casi lo mismo que la vez anterior porque, si bien los trenes eran nuevos, las vías seguían siendo las mismas, así que no permitía ir más rápido. Sea como fuere, la experiencia de viajar fue mucho más amena. Recordaba durante el viaje anterior estar buscando desesperadamente algo de aire, ya que las ventanas tenían como medida de seguridad una suerte de acrílico grueso para evitar los piedrazos en determinadas partes del recorrido. En estos nuevos trenes, los vidrios son de unos cuantos centímetros de espesor, por lo cual no hacen falta tales medidas. Otro detalle a destacar es el servicio a bordo del tren. Los guardas pasaron varias veces durante el viaje a recordar las normas básicas de buen uso del tren y las instalaciones, así como para asistir a los pasajeros y mantener la higiene del vagón. Si bien el confort de las nuevas butacas hacían parecer a las anteriores un banco de plaza, la ansiedad y el venir bien dormido los días previos hicieron que conciliar el sueño fuera una tarea complicada. El último tramo del viaje se nos pasó bastante más rápido. Una pareja de mochileros que nos habían visto subir las bicis al tren en Rosario iniciaron una charla que duró hasta el final del recorrido. Nos dieron algunos consejos sobre algunos lugares de Sudamérica, en particular de la costa oeste de Perú. A la charla se sumó una pareja de cicloturistas rosarinos que también nos dieron consejos sobre las bicicletas. Nos hablaron del fusible de la bicicleta y que a unos amigos de ellos romper esa pieza les había significado el final del viaje. Para nosotros, que teníamos casi nulos conocimientos de mecánica, nos pareció una sorpresa, pero acallamos las dudas simplemente refugiándonos en nuestra máxima. No creo que pase nada, pero llegado el caso se verá. Cuando finalmente llegamos a la estación, estas 2 parejas de viajeros nos ayudaron a bajar todo el equipaje y a llevarlo a la vereda, ya que no nos permitían armar las bicis dentro de la estación. Nos despedimos de ellos, que iban rumbo a Tafí del Valle, con la esperanza de volver a cruzarlos en algún momento más al norte. San Miguel de Tucumán nos recibió con una temperatura de 35 grados centígrados, que posteriormente iría subiendo hasta los 37 grados centígrados. Ensamblar las bicis y cargar todas las alforjas nos llevó más de 1 hora y media. Una vez realizada esta proeza, faltaba lo más difícil: probarlas con todo el peso cargado. Sí, aunque pueda parecer insólito, nunca las habíamos probado con toda la carga, y mucho menos en pendiente, pero eso es un tema aparte. Así que, con todo el peso distribuido como pudimos, salimos a recorrer San Miguel, principalmente para encontrar un lugar donde pasar la noche, ya que salir a pedalear ese mismo día con esas temperaturas nos pareció demasiado para el primer día. Resolvimos pasar el día ahí y salir rumbo a El Cadillal a primera hora del día siguiente. Luego de almorzar, ducharnos y tomar una siesta, ya estábamos recuperados del viaje en tren, listos para salir a recorrer San Miguel. Dejando las bicis en el hostel, salimos a conocer un poco más como turistas que como cicloturistas. Al día siguiente madrugamos para poder salir temprano, pero finalmente, tras el desayuno y armar los bolsos, notamos algunas reparaciones que teníamos que tratar antes de salir, demorando así la salida. Afortunadamente había amanecido nublado y eso nos iba a permitir pedalear un poco más tranquilos. El pedaleo fue muy lento al principio. Todavía estábamos en proceso de familiarizarnos con el centro de gravedad de las bicicletas. Nuestra falta de entrenamiento, sumado al tráfico incesante de la ruta y los primeros contactos con subidas largas,
nos demandaban constantes paradas al lado del camino. Fue una de esas tantas paradas que conocimos a Roque y a su hijo del corazón Lucas. Ellos iban haciendo el mismo camino hacia el Cadillal, en bicicleta también, aunque sin alforjas, ya que iban y venían en el día. Nos contaron de sus vidas y nosotros de las nuestras y de nuestro viaje. Nos despedimos, ellos siguieron su marcha y nosotros detrás a un ritmo mucho más lento la nuestra. Grata fue nuestra sorpresa, varios kilómetros después de la entrada del pueblo, ver que nos estaban esperando para mostrarnos el resto del camino. Unas bajadas largas nos ilusionaron de que lo peor ya había pasado. Tristemente duró poco la alegría al ver que el resto del camino hasta el balneario era de unas subidas tan pronunciadas que ni la corona más chica y el piñón más grande parecían surtir efecto, y terminamos subiendo a paso de hombre, pedaleando sin parar. Después de un esfuerzo que nos pareció sobrehumano, llegamos al balneario del dique El Cadillal. Nos tomamos unos minutos para recuperarnos cuando Roque nos invitó a almorzar con ellos. La verdad es que Roque merece un capítulo aparte. Es una de esas personas que al cabo de un par de horas ya te parece que la conoces de toda la vida. Cuando antes de partir nuestro viaje leíamos de viajeros que decían «tengo amigos en todos los lugares donde viajé» o cosas así, nos parecía una frase linda pero algo difícil de creer. Uno inmediatamente piensa que es solo una definición simplista de la idea de amistad. Pero he de confesar que el encuentro con Roque nos dejó pensando que quizás tenga algo de cierto esa afirmación. Durante el almuerzo que él desinteresadamente invitó, hablamos de la vida, de la familia, del trabajo y sobre todas las cosas de los viajes. Pude notar en él el brillo en los ojos que tienen aquellas personas que son portadoras del virus de la aventura. Luego de pasar la tarde con nosotros, emprendieron el regreso ya que esa misma noche le tocaba trabajar. Intercambiamos números, le recomendamos la página y nos despedimos con la certeza de que el mundo es demasiado chico como para no cruzarnos de nuevo. Una vez despedido a nuestro nuevo amigo tucumano, me acerqué a un destacamento policial para confirmar lo que Roque nos había sugerido, que nos era permitido acampar en cualquier lugar del predio. El policía sugirió que armásemos la carpa en la zona de las mesas, no muy lejos de la ruta, y bastante próximo al destacamento y a unos baños que no solo eran pagos, sino que en sus instalaciones estaban más cerca de la clausura que de la habilitación. Armamos la carpa poco antes de que oscureciera y una vez preparado todo nos fuimos a hacer un recorrido para tratar de conseguir la cena. A duras penas conseguimos que nos hicieran un tostado en un bar que tenía apariencia de cerrado por la hora. La mañana siguiente cargamos todas las botellas con agua, tomamos un desayuno rápido, consultamos el camino hasta Trancas y emprendimos el viaje. Poco sabíamos que el tramo más duro hasta el momento nos esperaba al salir de El Cadillal. Una pendiente de 16 kilómetros de largo puso a prueba nuestra fuerza de voluntad. Varias paradas en el camino, producto del agotamiento físico y psicológico, fueron necesarias. Finalmente, tras 27 agotadores kilómetros y estando solo a 10 del próximo pueblo, Choromoros, decidimos hacer una parada y campamento libre en un descanso rutero del Gauchito Gil. Cuando digo acampada libre me refiero a un concepto bastante popular entre cicloviajeros que consiste en armar un campamento improvisado en algún lugar no muy visible para simplemente pasar la noche. Un dato curioso y gracioso fue que a lo largo de todo el viaje nos cruzamos con muchísimas personas que nos saludaban y nos alentaban en la ruta, así que cuando paramos ahí y sentíamos los constantes bocinazos, nos creíamos que eran para nosotros. Nos llevó un tiempo darnos cuenta de que en realidad eran para el Gauchito Gil. Hicimos tiempo hasta que vimos que empezaba a anochecer. Ahí cubrimos las bicis con una funda impermeable gris que sirvió para ocultar las cintas refractantes de las luces de los autos por la noche y así delatar nuestra posición. Cuando ya terminó de anochecer, armamos la carpa para no atraer curiosos. Esa noche, como ya habíamos contado con comprar la cena en Choromoro, al cual no habíamos llegado, tuvimos que hacer uso de la reserva y la imaginación. Las latas se combinaron de forma que jamás hubiésemos hecho en otras circunstancias. Nuestra cena de supervivencia sirvió para dormir sin hambre y de corrido toda la noche. La mañana siguiente nos aprontamos para salir, y minutos antes de partir notamos que la rueda delantera de Agus estaba pinchada. Nuevamente, nuestra partida se demoró una hora. Yo, luego de cambiar la cámara y prepararnos para salir, quise verificar la cantidad de kilómetros recorridos, pero accidentalmente puse el velocímetro en 0. Eso no hubiese sido tan grave si no fuera porque el de Agus, como nunca, estaba marcando cualquier cosa. Cuando íbamos a 30 km por hora, el de ella marcaba 5 kilómetros, así que tampoco quedaba como mucho registro. De todas maneras, sabíamos que íbamos cerca de 57 kilómetros cuando se reinició mi velocímetro, así que de ahí en adelante le sumamos el número total que indicaba el mío. Salimos hacia Choromoro con bastante dificultad al principio, ya que la ruta era muy angosta y no tenía banquina más que un montón de piedras sueltas.
Los camiones pasaban a muy alta velocidad, así que constantemente teníamos que bajar, haciendo un esfuerzo para mantener el equilibrio en tan adverso camino. Nuestra acampada la noche anterior nos había dejado casi sin reservas de agua, así que cuando divisé un cementerio al costado de la ruta, lo vi como una buena oportunidad de conseguir agua de alguna canilla. Tristemente el cementerio era bastante rudimentario y no tenía agua. De todas formas, nuestro desvío nos sirvió para ver que junto a la ruta había un camino asfaltado, aunque bastante deteriorado, que parecía ser la ruta vieja. Nos decidimos a ir por ahí hasta que cruzamos a un hombre en bicicleta en igual dirección y sentido contrario que confirmó nuestras sospechas. Ese camino llevaba hasta Choromoro. Seguimos pedaleando algo más entusiasmados, aunque ya llegando al límite de nuestra reserva de agua. Hicimos un par de paradas, dado que el sol se hacía sentir cuando se colaba entre las nubes, hasta que llegamos a Choromoro. Nos encontramos con un pueblo bastante más chico de lo que pensábamos, pero nos sirvió para recargar unos 7 litros de agua entre las caramañolas y unas botellas que agregamos y seguir rumbo a la próxima parada, Trancas. Unos kilómetros después de Choromoro y siendo casi el mediodía, decidimos parar en una estación de servicios para tomar mates. Los mates mutaron en un almuerzo medio improvisado. Mientras descansábamos y juntábamos coraje para hacer el tramo que nos faltaba, se acercó a saludarnos Gabriel, un camionero de YPF que vio las bicis cargadas y le despertaron su curiosidad. Nos preguntó de nuestro viaje, nos contó de algunos viajeros que él seguía por Facebook, le confesamos nuestra voluntad de atravesar este vasto continente y lejos de mostrar sospecha, nos alentó y nos manifestó su fe de que íbamos a llegar. Finalmente, antes de irnos, nos pidió el Facebook de la travesía y se fue. Más tarde vería en uno de los fugaces acceso a internet que tuve que no solo seguía la página, sino que nos había dedicado unas líneas. A las 14:30 de ese día llegamos a Tranca, a un balneario muy pintoresco llamado El Boyero. Armamos la carpa y una tormenta que se armó parecía arruinar nuestros planes de bañarnos en el río de agua clara y poco profundo. Afortunadamente poco sabemos del clima tucumano y la tormenta fue solo un par de gotas que duraron menos de 10 minutos. Pasado el chaparrón, el violento sol de diciembre se hizo notar y pudimos meternos al agua. Cuando salimos vimos una familia que venía. La nena miraba con curiosidad nuestras bicis, pero no se animaba a preguntar nada. Así que la madre habló por ella, o por lo menos al principio. Nos contó que Fernanda, así se llamaba la nena, corría en mountain bike y que era campeona en su categoría, por eso su pasión por las bicicletas. La charla circunstancial sobre las bicis y nuestro viaje derivó en unos mates y una charla mucho más extensa. Andrea, la mamá, había ido junto a Fernanda y 2 primitos al balneario a pasar la tarde, pero terminamos charlando y compartiendo mates y contándonos muchas cosas del lugar y de ellas mismas. Antes de que se fueran también conocimos a la hermana menor de Andrea que pasó un ratito en moto. A la tarde siguiente no solo vinieron Andrea y Fernanda, sino que gran parte de su familia también pasó a saludarnos y a conocernos. Es difícil imaginarnos para nosotros que vivimos en la zona centro del país y que estamos acostumbrados a tener más reparos a la hora de conocer gente nueva. La única forma que encuentro de definir el trato que recibimos de Andrea y de toda su familia es la de sentirnos parte de la familia. Sé que suena a lugar común, pero no hay otra forma de describirlo. Nos trataron como si fuésemos un primo que hace tiempo que no ven, pero que sigue siendo de la familia. La calidez que sentimos de parte de ellos fue increíble. Nos abrieron la puerta de sus vidas y nos trataron como a uno más. Tal es así que la mañana siguiente, a las 7, pasaron por el balneario que les quedaba 3 kilómetros y no era de paso, a llevarnos botellas de agua congelada para que tuviésemos para ir tomando algo fresco durante el viaje. Próximamente, conclusiones sobre Tucumán y relatos sobre Salta.